ley en el ministerio pastoral. Un tema sumamente relevante para quienes servimos al Señor y buscamos honrarte en cada aspecto en nuestra vida y ministerio. A continuación, compartimos algunos detalles sobre la vida y servicio del hermano Gerson. Es de nacionalidad nicaragüense y desde temprana edad ha mostrado un profundo compromiso con el Evangelio de Cristo. Tiene 34 años de edad y está casado con la hermana Rebeca Bejarano, con quien también le acompaña en la obra del Señor. Actualmente sirve como ministro en la Iglesia de Cristo en la ciudad de Malpaisillo, en el departamento de León, Nicaragua. Sí. Su ministerio se caracteriza por el amor a la verdad, la bendición, la dedicación en la enseñanza bíblica y una vida guiada por principios cristianos. Además de su labor en su congregación local, el hermano Gerson colabora activamente con otras iglesias hermanas, apoyando en actividades, predicaciones y fortaleciendo los lazos de comunión entre congregaciones. Tiene una participación constante en el trabajo con jóvenes y adultos, guiando a muchos en su crecimiento espiritual, animándolos a vivir con fe práctica, responsable y coherente con las Escrituras. El tema de hoy desarrollará la ética en el ministerio pastoral. Nos invita a reflexionar sobre la integridad, el testimonio, la conducta y el carácter de quienes sirven al Señor en el liderazgo espiritual. Es un llamado a ser ministros no solo por conocimiento, sino también por convicción, amor y ejemplo. Damos gracias a Dios por la vida del hermano Gerson, por su servicio fiel y por su disposición de compartir con nosotros este mensaje. Que el Señor lo guíe con sabiduría, claridad y humildad, y que nuestros corazones estén dispuestos a recibir la enseñanza con atención y reverencia. Esa es la presentación de nuestro hermanito. Muchas gracias. No, a usted, mi hermano Víctor Garzón, por esta excelente presentación que ha hecho en esta hermosa noche de nuestro amado hermano expositor. Vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Víctor Armando. No veo al hermano Víctor Armando aquí en la plataforma. Entonces vamos a pedirle favor a nuestro hermano Pedro Batres que él sea el que haga la oración por el varón de Dios que va a exponer y por la palabra del Señor. Adelante, mi hermano Pedro. Oremos. Señor Dios nuestro, en el nombre de Jesús, Padre, te alabamos y reconocemos tu absoluta soberanía sobre nosotros, siempre mortales. Te damos las gracias, oh Padre, por recibir de parte nuestra la alabanza que con reverencia te estamos brindando por este medio. Y ahora, Señor, te damos las gracias por tener entre nosotros como pastor a nuestro hermano Jesús Bravo, para quien te rogamos tus múltiples bendiciones y la guía de tu Santo Espíritu en la exposición del tema que tiene en mente. Permite, Señor, de que sea una exposición muy clara, convincente, o nos sintamos animados a alinearnos a estos principios tan útiles de la ética. Ponemos, hermano Jesús, en tus manos, así como a todos los oyentes, en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Pedro Batres, por esta oración. Vamos entonces, pues, sin pérdida de tiempo, a dejarle el tiempo a nuestro hermano Gerson Bravo desde Nicaragua con el tema la ética en el ministerio pastoral. Adelante, mi hermano Gerson. Muy buenas noches, amados hermanos, consiervos, predicadores y líderes de las diferentes congregaciones donde cada uno de ustedes hace una labor meritoria y una labor que muchas veces es infravalorada, una labor que a veces es criticada, a veces somos cuestionados, unas veces injustamente, quizá la mayoría de las veces de forma injusta, pero que sobre todas las cosas es un ministerio
que consagra el propósito legítimo de la predicación desde el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo predicaba, llevaba ese mensaje puro y santo, evangelizador, y que asigna a los ministros, a los predicadores, a los apóstoles, a los profetas, del Nuevo Testamento para poder proclamar las buenas nuevas de salvación, pero hacerlo también de una forma apropiada. Hoy vamos a compartir, hermanos amados, el tema que lleva por título la ética pastoral. Hablar de la ética pastoral es hablar de una redefinición de las perspectivas de la ética humana, de la moral humana, vista desde la fe. Para ponernos en contexto, la ética no es un principio teológico necesariamente, no es un principio, digamos, lo bíblico como tal. La ética es un principio fundamental de la filosofía que nos permite conocer la moral desde la perspectiva humana. Obviamente esto es vinculante con las enseñanzas bíblicas. Es vinculante hablar de la ética y es propicio hablar de la ética desde el campo del ministerio pastoral. Y el ministerio pastoral tiene una relevancia en la vida humana actual trascendental. Me gustaría, hermano Rigoberto, si me permite compartir la pequeña presentación. Es una presentación un poco modesta, digamos, una presentación tímida que quisiera ir poco a poco diseminando. Gracias, mi hermano, para que podamos tener o al menos la oportunidad de capturar algunas ideas que algunos de ustedes quizá consideren pertinentes. Hablar entonces de la ética en este ministerio que cada uno de nosotros desarrollamos es hablar de principios fundamentales que debemos renovar o al menos retomar con frecuencia, porque con el tiempo, en la predicación, con los años, siempre debemos volver a nuestra ética, a nuestros principios, a nuestros valores, aquello que una vez decidimos asumir, aquello que una vez decidimos tomar, no podemos volver a ver hacia atrás. Es decir, no podemos negociar esos valores, esas virtudes, esos anhelos, esas perspectivas que teníamos, porque al principio parecía el ministerio pastoral, cuando iniciamos, parecía algo fácil, parecía algo bonito en todo sentido. Pero cuando llueven las críticas, cuando llueven las mentiras a veces, acusaciones infundadas, temores, incertidumbre dentro del reino, entonces muchos deciden volver atrás. Pero hablar entonces del ministerio pastoral desde el punto de vista de la ética resulta entonces algo fundamental para poder renovar nuestra visión, para refrescar nuestra idea y nuestros principios, para poder saber dónde estamos, quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos y qué es lo que nos mueve, lo que nos motiva. Porque déjeme decirle, queridos hermanos, que en el mundo actual, hablar de la ética pastoral en el mundo en general es un arma de doble filo. Porque en el mundo entero, la iglesia del Señor se yergue en un mundo donde hay un conjunto de patrones y modelos doctrinales diferentes y donde hay también pastores, líderes que son insensatos, que son imprudentes, que no conocen las escrituras y que en el mejor o en el peor de los casos, de forma delictiva, hacen que la gente pague un peaje al cielo, haciendo alarde de doctrinas, como ustedes ya saben, doctrinas
humanas que pervierten la fe y que destruyen la imagen del pastorado bíblico. Por eso es que la gente en el mundo evangélico y en el mundo en general hablan del mundo evangélico, hablan del cristianismo y dicen, hablan de los pastores y nos llevan a todos en un solo mantel y nos dicen que los pastores son sinvergüenzas, dice la gente. No, no pasa en Honduras, hermano Marvin, no pasa que dicen, es que los pastores son sinvergüenzas, que los pastores son aquí, es que los pastores le roban a las ovejas, es que los pastores acá, allá, y comienza a haber un movimiento, digamos, de pensamiento en el cual la gente critica el mundo religioso y hablamos del ministerio pastoral. Por eso es que aquí es donde se convierte un principio, un estandarte para nosotros como ministros, el levantar nuestros valores para poder ser asertivos en el mensaje de la evangelización en nuestra comunidad. Vamos a retomar esos principios de cuando iniciamos a predicar la palabra, ver qué es lo que qué nos ha estado pasando, si nos hemos desanimado, si hemos tenido algún conflicto, si hemos batallado sobre alguna cosa. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de rememorar. Vayamos por favor a Primera de Pedro 5:1 al 5, donde el apóstol Pedro, siendo un narrador en corto, llamemos un escritor de los pocos que narran, un escritor que es tan conocido en el Nuevo Testamento, pero que narra tan poquito, nos da pautas en la vida pastoral de las más grandes que debemos de recordar y de identificar también. Veamos, por ejemplo, esa preciosa y explícita forma de ver el pastorado y sobre la necesidad, digamos, de la ética y de la vida práctica del predicador para la iglesia, en su cargo, en su función. Primera de Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que de la gloria que será revelada. Es decir, Pedro, impulsado por su llamamiento pastoral como apóstol, pero también como pastor, deja saber la necesidad de acercarnos más ante la presencia de Dios en una labor tan delicada y tan importante. Sobre todo, afirmando su presencia mientras Jesús andaba entre la gente. Y es que nosotros, hermanos, reflejamos a Jesús. Nosotros reflejamos el mensaje de Jesús. Y lamentablemente hay poco espacio para fallar en este sentido. No hay mucho espacio porque la gente siempre está lista para criticar. La gente siempre está lista para señalar. Por eso nuestro carácter debe mantenerse, nuestra vida ética debe mantenerse en el campo espiritual bien enmarcado. Luego sigue explicando algunos aspectos importantes sobre la dirección que deben tomar los pastores. Apacentada la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y es que estos son los elementos que nosotros debemos siempre estarlo retomando para no perder la guía, para no perder el enfoque, para no perder nuestro propósito y el propósito por el cual nosotros fuimos llamados a servir a la iglesia.
a servir a Dios y a servir al reino. ¿Qué hace San Pedro aquí? Señalar la importancia de apacentar. Apacentar es la labor del pastor. Es la labor que trata de hacer énfasis en velar por las necesidades, por llevar a pastar a las ovejas, por cuidarlas y por dedicarle todo el tiempo necesario y todo el amor necesario. Apacentar ovejas es una tarea bien interesante. Los pastores en la antigüedad, desde tiempos ancestrales, se conoce que los pastores, al menos en las diferentes regiones en las que se cuidan las ovejas, los pastores no solían poner puertas en sus infraestructuras. Simplemente tenían una especie de valla de contención, una especie de muro, y el pastor era la puerta de las ovejas. Literalmente la palabra, la puerta, o sea, la puerta de las ovejas, se refiere al pastor, porque el pastor se sentaba en la puerta de las ovejas para que las ovejas quedaran bien cuidadas. No existía puerta, no había portal, era solo un pasadizo donde las ovejas entraban. Apacentarlas daba a entender que el pastor siempre estaba con ellas. O sea que el pastor siempre debe estar con sus ovejas, cuidarlas, no buscar el reino por un beneficio. En el caso de la iglesia del Señor, bueno, en general, la iglesia del Señor, nosotros podemos constatar que en muchos casos hay predicadores que no tienen ingresos lo suficientemente sólidos como para cubrir sus necesidades, al punto que muchos consiervos requieren de trabajar en lo secular para cubrir necesidades fundamentales en sus hogares. Y es que nuestra América Latina está en un punto de inflexión bastante sensible, en el cual no, ni siquiera, no solo el predicador, sino la iglesia en general en América Latina, no está en una posición lo suficientemente cómoda, pero a pesar de ello, no debe haber un ánimo de lucro para poder servir en el reino. Y eso es algo que debemos tener bien enmarcado y tratar de siempre transmitirlo a la siguiente generación de líderes que viene, porque nosotros somos llamados a levantar un campo y luego este campo tiene que traer una cosecha para los futuros ancianos, los futuros pastores, los futuros líderes, los futuros consiervos, pero siempre enmarcado en el servicio honesto en el reino. Transparencia. Qué difícil es encontrar líderes honestos. Qué complicado es lidiar cuando hay deshonestidad, cuando hay falta de ética, de profesionalismo, cuando, por ejemplo, se dan problemas financieros y hay aquí y en algunos lugares le llaman, hay mano pachona. Eso es cuando se está tocando dinero de forma indebida, cuando hay manos escurridizas que no se sabe qué pasó con la ofrenda, qué pasó con el ahorro. El hermano estaba colectando. A veces, hermano, para esto yo siempre recomiendo, hermano, los pastores no nos encarguemos de finanzas de la iglesia. Hermano, no toquemos dinero. Mientras más alejado esté del dinero, mejor. No es que le tenga miedo a eso usted. Debe tener su mano limpia, su corazón consagrado y su mente libre de cualquier conflicto. Y siempre tiene que haber transparencia en cualquier acción, porque eso le da a usted la fortaleza y lo va a llevar no solo a quedar bien con la gente, porque a veces no va a quedar bien con la gente. Siempre van a hablar mal de usted. Siempre van a hacer uso de su nombre, a veces de forma impropia. Pero no importa, hermano. Si usted está haciendo bien, no hay problema. Que sea la voluntad de Dios. El tiempo
y Dios va a responder todas las inquietudes, la ansiedad que tenemos. Tenemos que hacer que nuestra ansiedad descanse en Dios. Hay que hacer las cosas en el servicio con ánimo pronto, dice San Pedro. No como quien tiene señorío, hermano. No mandones. No, no. No hay que ser, óigase bien, óigase bien. Hay que ser pastores como Dios manda y no pastores que mandan como Dios. Hay que tratar, hermanos, en el marco de lo posible, de ser obreros que cumplen su ministerio de una forma sólida, consistente y humilde. No creerse el dueño de la fiesta, hermano. Y eso cuesta, y nos cuesta más a los jóvenes, hermano, porque yo sé que cuando pasan los años ya hay mucha más madurez, pero nosotros los jóvenes, los que están todavía en un rango, en la emoción del ministerio, hermanos, hay mucho afán por a veces egoísmo, a veces surge allí algunos sentimientos y debemos tratar de mermar, o sea, bajar, dejar que Cristo pueda estar encima de todo, que lo que hagamos esté siempre debajo de la voluntad de Dios, que sea Cristo el que brille, hermano. Pasa mucho que el predicador se vuelve o el ministro se quiere volver una estrella, se quiere volver una parte de la farándula y eso es peligroso realmente. Y muchos de ustedes, de muchos de ustedes como consiervo, ustedes dan un gran ejemplo de humildad que replican ese modelo para una nueva generación. Y eso es la enseñanza que damos nosotros a través de la práctica, a través de una enseñanza práctica, una vivencialidad, una vivencia un ministerio digno, un ministerio humilde, un ministerio apático a la farándula, apático a la ganancia deshonesta, apático al desánimo. Muy por el contrario, que se sostiene en humildad, sencillez y nada de señorío. Su majestad, su majestad. Qué bonito cómo han visto ustedes cómo tratan al Papa, al Papa, al cardenal, a los cardenales. Y él viene el Papa, inclina su mano y para que le besen el anillo, para que le den reverencia. Y esos son los líderes humanos, hermano. Ese es el líder humano. Pero el siervo de Dios no. El siervo de Dios no anda con esas cuestiones. También siendo ejemplo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. La ética pastoral se refiere al conjunto de principios y valores que guían una conducta pastoral adecuada. No solo al pastor, sino también a los líderes religiosos en el contexto del ministerio. También se basa este modelo de trabajo ético, se basa en la comprensión de los mandamientos, principios y reglas bíblicas, los conjuntos, junto con los valores personales y la búsqueda de un equilibrio entre la justicia, el amor, la paz. Eso es lo que queremos al final, que haya justicia, amor, paz, pero sobre todo que la sabiduría, la experiencia que Dios va virtiendo en el corazón de los obreros, va haciendo un cambio que impacta en nuestra comunidad. Hay algo precioso que aparece en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Esto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención porque la palabra pastor aquí no aparece en el griego, la palabra griega. Y esta terminología que aparece en Hebreos capítulo 13, versículo 17, si ustedes lo tienen por allí, voy a compartir la lectura. Dice así la palabra del Señor. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué no es provechoso? ¿Qué no es provechoso? Las quejas,
las quejas. Ay, Señor, esta iglesia que me diste, hermano. Ay, Señor, estos líderes con los que estoy tratando. En otra congregación los líderes son así. En otra congregación los pastores son así. Ojalá, y a veces, cuando ya las cosas comienzan a caldearse, a veces uno hace ciertos estudios en la congregación o en las congregaciones hermanas y uno dice, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Por qué la iglesia está tan desanimada? ¿Por qué la iglesia está... ¿Qué está pasando con la iglesia? Esto tenemos que tratar de estudiarlo con mayor profundidad. No es tratar de decir está pasando esto, sino preguntarnos por qué está pasando esto. Porque a veces nosotros no conocemos el trasfondo de ciertas cosas. Tal vez el pastor está cumpliendo una gran labor, los pastores están trabajando bien, pero ¿qué está pasando con algunos líderes? ¿Será que los líderes están incumpliendo con ciertas cosas? ¿Están dando mal testimonio? ¿Están pasando por una situación difícil? ¿Cómo los ve la iglesia? O sea, ¿qué estudio estamos haciendo respecto a eso? Por eso, lo que hace el escritor de los Hebreos dice, obedezcan a sus dirigentes. Esa es la palabra que se puede traducir. Yo no estoy inconforme tampoco con la palabra pastor, pero la influencia de dirigente aparece en 3 ocasiones en este capítulo 13. Por tanto, me hace pensar que lo que está diciendo el escritor es que aquellos que presiden la iglesia, sean los pastores, sean ministros, sean evangelistas, sean los que sirven en la iglesia, para que puedan servir apropiadamente, las ovejas tienen que tener carácter y actitud de oveja. A diferencia de los cabritos brincan para todos lados. La oveja siempre oye la voz de su pastor, sabe y conoce hacia dónde se dirige su pastor y sigue. El cabrito normal, el cabrito va por su rumbo. Y son los cabritos o son las ovejas que todavía no han tomado muy en serio el llamado, las que desaniman a los pastores, hermano, las que desaniman el trabajo pastoral. Y es duro, es muy difícil. Por eso hay que considerar a la hermandad. ¿Por qué hay que considerarla? Porque a veces hay ministros que golpean a la iglesia. Vamos a decir, habemos ministros que latigamos a la iglesia. Yo he conocido situaciones o casos en diferentes partes en las cuales hay pastores que hablan de una forma muy subversiva, muy violenta, a veces de forma agresiva, a la grey. Hay predicadores que solamente les falta sacarse la correa, sacarse la faja y darle fajazos, castigar a la iglesia de forma física, porque intimidan a la iglesia. Hay que ser considerados con la iglesia. En una ocasión, un pastor, esto es una anécdota, vamos a decir una ilustración, el pastor invita a su maestro a una congregación en la cual estaba ministrando. Y el jovencito, el joven pastor, enclenque todavía, flacucho, eh, petizo, orejón, le dice al pastor, escuche cómo voy a predicarle a la iglesia. Entonces comenzó a decirle a la iglesia cosas duras, cosas difíciles, cosas tal vez un poco exageradas, hablándole mal, hablándole fuerte. Hay que tratarla así, le dice al pastor invitado. Lo invita a comer, comienzan a almorzar y entonces le dice el joven pastor a su maestro, también era un pastor de experiencia, le dice, ¿y cómo miró que traté a la iglesia? ¿Cómo miró usted la voz? ¿Qué le pareció? Entonces le dice el otro pastor, nunca he visto a un vaquero pegarle a una vaca antes de ordeñarla.
Le dejó una lección increíble. La iglesia debemos tratarla con cariño, porque la iglesia es del Señor. Nosotros somos guías de la iglesia. Somos ministros de la iglesia. Somos servidores de la iglesia. Es que ministro, hermano, es servidor. Ministro es colaborador. Ministro es servir a la iglesia. Y hay que considerarla, considerar a los hermanos. San Pablo, cuando le habla del tema pastoral a Timoteo, le dice a Timoteo, trata a los hermanos como tu familia, a los mayores como si fueran tus abuelitos, a las jóvenes como si fueran tus hermanas menores. Hermanos, cuando pasa algo en la iglesia y alguien comete una falta, muchas veces cometemos el error de estar en los dos polos. Cuando alguien comete una falta en la iglesia, número uno, o somos muy permisivos y dejamos que todo pase, que pase lo que tenga que pasar, o número dos, somos demasiado agresivos en el tratamiento de los casos. No podemos, hermanos, ni ser demasiado flexibles porque somos llevados de aquí para allá por cualquier corriente o por cualquier opinión o por cualquier situación. Ni podemos ser demasiado rígidos porque nos fracturamos. Tenemos que tener un punto medio. Nuestra ética de trabajo nos debe orientar a tener un equilibrio bien centrado, que cuando pasa una situación, que no nos deje cegado el enojo, no hacer que cuando un hermano llega a nosotros a comentarnos algo que pasó, hermano, pero no debiste hacer esto, no debiste estar ahí. A eso en psicología se le llama furor curandis. Cuando alguien llega a usted y le pide consejo porque ha faltado a Dios, porque ha cometido un error, déjelo hablar, hermano, no intervenga, no lo culpe, denle espacio, hermano, empatía, déjelo que se desplace. Si ha tenido confianza en usted o usted sabe que esta persona ha estado cometiendo algo, un pecado contra Dios, tratemos de tener empatía con esa persona. Tratar eh, de hablar de una forma consecuente con los valores y sobre todo para llevarla al arrepentimiento. Llevar al arrepentimiento a una persona no es gritarle 3 palabras y decirle, estás haciendo mal. No, significa hacerle ver que necesita volver a la comunión con Dios. Y eso en el ministerio pastoral vale oro, porque la gente simplemente se va y no sabemos por qué se fue, porque nos tiene miedo a veces, tiene horror a una reunión. A veces hay hermanos que le encanta, yo no sé, le encanta reuniones invasivas y hacemos a veces reuniones tal vez que no tienen el enfoque, donde el liderazgo lo que va es a atropellar al cristiano, a pulverizar al cristiano, a destruirlo hasta donde más se pueda, a hacer leña del árbol caído. No se puede, hermano. No, hay que tener empatía. La pregunta es, ¿y si fuera nuestro hijo, nuestro hermano, nuestra hermana, un familiar cercano que ha cometido el mismo pecado? Ah, no, pero es que mi familiar. Ah, no, pero es que cuando el pecado tiene nombre y su apellido concuerda con alguno cercano al de nosotros, el pecado ya no se ve igual. Ya no es el hermano que anda en droga. No, es mi hijo está pasando por un mal momento. Mi hija, la hermana, cayó en adulterio. Ah, pero si es familiar, no, le ha faltado a Dios y quiere el perdón. Entonces, cuando el pecado tiene nombre y apellido, las cosas cambian. Las cosas cambian. Cuando está de nuestro lado de la acera, las cosas cambian. Tenemos que ser empáticos con la gente, respetuosos. Es decir, debemos tener una actitud de respeto, porque respeto requiere respeto, trae consigo respeto.
Respetamos a la Grey lo respeta a usted. ¿Cómo ve usted que la iglesia, por qué la iglesia lo respeta? Porque usted respeta a la iglesia, porque usted la trata bien. Allá un profeta decía, vacas de Bazán, vacas de Bazán. Qué tremendo ese profeta, ¿se acuerdan? ¿Quién llamaría a su iglesia como vaca? Tendría que ser alguien demasiado agrícola, demasiado eh, agresivo. Debemos de tratar a la iglesia con mucho cariño, como hermanos, hermanas, hijitos míos, decía el apóstol Pablo. Hijitos, qué bonito tratar a la iglesia de esa manera. Y brindar sobre todo una consejería oportuna. Es decir, que en la ética de trabajo tiene que incluirse una consejería oportuna con la gente y sobre todo hacia nosotros. Esta va en doble vía. La consejería debe empezar desde nosotros, para nosotros y luego por la iglesia y para la iglesia. Quiero cerrar con un pasaje increíble que siempre me vuela la cabeza, un pasaje de San Pablo cuando se lo dice a Timoteo. El siervo de Dios no puede ser contencioso. Hermano, el siervo de Dios no puede ser violento, hermanos. Cuando alguien es violento y trata de atropellar al otro, inmediatamente no es siervo de Dios. Porque lo que dice el texto, el siervo de Dios no debe ser contencioso. En otras palabras, la contención no es una característica propia del líder. No es parte de la ética pastoral. La contención solamente proviene de un corazón que todavía no ha dejado el viejo hombre, que todavía sus sentimientos no los puede controlar, que no puede dominar sus emociones. Entonces esa persona no está apta para el ministerio, hermano. Una persona muy emocional no es capaz, no es apta para el ministerio. ¿Por qué no es apta para el ministerio? Porque en un arrebato le puede quebrar el espejo a la esposa. En un arrebato puede pegarle a otro miembro. En un arrebato puede gritarle inapropiadamente a alguien y entonces esto le puede dejar en una posición muy, muy difícil. Nosotros, por supuesto, en el reino del Señor, somos encargados de cuidar y no de infringirle dolor a la iglesia. Porque cuando actuamos con principios de respeto, cuando damos consejería o cuando conversamos con los hermanos, también tenemos que ser respetuosos de lo que los hermanos nos comentan o nos dicen de forma privada. Hay hermanos que tal vez están pasando una situación y entonces nosotros escuchamos, ¿verdad? Y le decimos, hermano, aquí esto se queda, hermano. Aquí y en el grupo de WhatsApp, nada más. Todos los grupos de WhatsApp. ¿Qué le parece que usted le comente algo en confianza a un hermano y después salga todo eso ahí en Varones en Acción? ¿Qué le parece que salga ahí en el grupo de WhatsApp de, hermano, eso es complicado? Un predicador o un ministro tiene que tener confidencialidad, tiene que guardarse la palabra, tiene que ser prudente de no crear mayor conflicto, dando a conocer cuestiones que solamente a él le competen, porque no, han tenido confianza. Y en esa labor pastoral, usted cumple la labor de un psicólogo o de un consejero, que un consejero, hermano, o un psicólogo no puede en ningún grado comentar algo de lo que ha hablado en una sesión de consejería. Si eso estuvo en una sesión de consejería, allí se tiene que quedar. No es posible que un predicador se le, se le escapen información que es privada y que debe ser guardada con sigilo, porque eso habla muy mal de nosotros. Ay, no, con el hermano mejor ni digamos, porque lo va a saber todo el pueblo, hermanos.
Al hermano no le digamos nada, porque el hermano a todo mundo se lo dice. Yo he escuchado casos y he visto casos en los cuales tal vez una hermana le dijo algo al predicador en lo privado y luego en la asamblea del domingo, bueno, la hermanita pasó por esto y esto y esto. No precisa la iglesia del morbo de muchas cosas. La iglesia tiene que ser muy cuidadosa de eso. Hay cosas que no se tienen que divulgar o exteriorizar que son muy privadas, porque esa es parte de la ética, esa es parte del cuidado que nosotros debemos tener por el ministerio que estamos haciendo y por la gente a la que estamos sirviendo. Yo creo que el tiempo ha, eh, nos ha llegado. Quiero agradecer muchísimo a cada uno de ustedes, estimados hermanos, y gracias por siempre invitarme en esta bonita plataforma, porque sé que hay muchos consiervos alrededor de Latinoamérica y Estados Unidos haciendo la obra del ministerio de una forma increíble y están siempre haciendo un uso, un uso de la palabra predicador en un alto grado. Así es que Dios les bendiga y les dejo con la dirección de nuestro hermano Rigoberto Chamale. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias, mi hermanito Gerson. Interesante todos los puntos que usted ha tocado con respecto a la ética ministerial pastoral. Realmente son temas, son puntos muy importantes, son puntos muy relevantes que debemos de tener cada ministro, cada siervo, eh, cada anciano, como lo que usted decía. A veces dejamos, a veces podemos darnos cuenta que hay muchos siervos que dejan que su ministerio sea manoseado eh, de una forma tremenda. Y creo que el ministerio es algo que se debe de cuidar, definitivamente. Usted tocó varios puntos que yo estoy seguro que algunos hermanos quieren comentar, e incluso algunos probablemente puedan hacer algunas interrogantes sobre estos puntos que usted tocó. Voy a pasar así rapidito, hermano Gerson, a la oración final y le voy a suplicar si se puede quedar un momento más ahí con nosotros para darle respuesta a cada comentario o a cada interrogante que se pueda hacer en esta hermosa noche. Voy a dejarle el tiempo a mi hermano Omar Fuentes desde Honduras. Nuestro hermano Omar Fuentes tiene la oración final. Adelante, mi hermano Omar. Oramos, hermanos. Amado Padre que esté en los cielos, damos gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos dio el día de hoy, Señor, bendito en haber escuchado ese tema, Señor, bendito, esa clase que es muy interesante para cada uno de nosotros como hijos suyos, Señor, como hermanos congregacionales, Padre bendito, pidiéndole y suplicándole, Señor, que nos ayude en cada característica que hay, Señor bendito, en el fruto del Espíritu, Señor, que podamos nosotros llenarnos de esa paciencia, Señor, y de cada una de esas características, Padre, para poder tener esa prudencia que tanto necesitamos como hermanos, como también podemos darle un consejo a alguien, un hermano que se acerque. Padre, le pedimos siempre que nos ayude a cada uno de nosotros, a cada hermano que está conectado, Señor bendito, por medio de esta plataforma. Confiamos y creemos, Señor, que ha sido de mucha ayuda este tema, Señor, a cada uno de nosotros. Y también pedimos, Señor, bendición sobre aquellos hermanos que por alguna razón no se conectaron, Padre bendito, y se perdieron este momento, Padre, de este tema muy importante como para la iglesia, Señor. Y pedimos siempre, Señor, que le dé sabiduría a esos hermanos que comparten esas clases con nosotros, Señor, y es de mucha ayuda, Padre. Ayúdenos a todos y todo esto se lo pedimos, Señor bendito, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Omar, por esta preciosa oración con la cual hemos dado por
concluido el programa de lo que ha sido el mensaje y luego ahora vamos a entrar a los que son las preguntas y comentarios. Vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Robert Montero desde República Dominicana. Él estará moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermano Robert. Muy buena noche, queridos hermanos, muchas gracias. La paz de Dios sea con todos. Gracias a Dios, como siempre, por el privilegio que nos da de reunirnos para alabar y glorificar su nombre. Más ahora, con esta gran exposición que nos ha dado nuestro hermano Gerson Bravo. Así que de inmediato, mis queridos hermanos, solicitamos a todos nuestros hermanos que tengan preguntas y comentarios para que desde ya alcen su manito virtual y así le damos el pase de 3 minutos para que hagan sus exposiciones o preguntas o comentarios. Entonces, de inmediato tenemos a nuestro hermano Freddy Alonso Urquía, que tiene su manito levantado ahí. Adelante, hermano Freddy. Sí, hermano, Active su micrófono, hermano. hermano Gerson ha expuesto. Tengo varias interrogantes, pero como él dijo al principio, no se trata de aplastar, no se trata de denigrar, pues los principios de ética son los que regulan la moral de una persona. Y en la iglesia, pues, la ética cristiana nosotros hemos tenido un tema de la ética cristiana, debe de ser aún más fuerte. Comenzando, pues, de ello, quiero yo decirle al hermano que, así como los militares tienen una jerarquía militar, en la iglesia hay una jerarquía también. En la iglesia, en la vida militar, comienzan de soldados rasos y después se convierten en dragoneantes a cabos. Después de cabo, su sargento, y después sargento, y sargento primero, y después subtenientes, tenientes, y llega a ser capitanes, capitán mayor, hasta llegar pues al grado máximo de general, y en algunos lugares pues otros grados que desconocemos en la vida militar. En la iglesia, hermanos, yo creo que la palabra pastorado, o en la iglesia de Cristo, no es que seamos, decía un hermano, rajapelos, pero la ética pastoral creo que mayormente cabe en el mundo religioso en el cual vivimos, en nosotros también, pero es bastante alto ese grado que tiene un pastor dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la doctrina de la iglesia. Dentro de ese marco, los pastores pues dice el apóstol Pablo, el que anhela obispado, buena cosa desea, que es lo mismo. Son tres palabras que son homólogas: pastor, obispo y anciano. Son lo mismo, quiere decir lo mismo. Y pues un evangelista no puede ser pastor, aunque quiera, no lo puede ser. Mucho menos un joven que él mencionó, un pastor joven, no puede ser pastor, un joven, jamás en la iglesia. Estoy hablando no por denigrar lo que él dijo, sino que esa parte, y creo que debemos de ser bien convincentes nosotros, que no nos debemos de confundir con el sectarismo, que ellos ponen pastores a su antojo. Hay escuelas de pastores, eso no es así, hermano. En la iglesia no hay escuelas de pastores, hay escuelas de predicadores. Y por tal razón en la iglesia debemos de tener ese cuidado de mantener valga la redundancia, de la ética, nombrar las personas como son. Un ejemplo, yo soy
padre de familia. Soy una persona de 64 años. Como para ser pastor tengo la edad. Tengo a mis 3 hijos. Uno de ellos no está en la iglesia y en realidad pues no puedo ser pastor porque dice que tiene que tener a sus hijos en sujeción. Entonces, hermano, eh, no es que diste yo de su exposición, hermano, sino que el pastorado dentro de la iglesia de Cristo no es el pastorado de las sectas religiosas y no entramos nosotros en esa colada. Entonces, allí, hermano, disculpe que esté abordando este tema de esa manera porque así lo entiendo y si en algo pues podemos hablar ahí que nos explique el hermano de a qué se refiere él cuando dice que un pastor joven. Sí, Gracias, hermano Freddy. Adelante, hermano Gerson Bravo. sí, quiero, bueno, yo creo que ahí hay un conjunto de elementos que hay que irlos definiendo, porque el hermano abordaba un punto en el que yo coincido con él, y hay otros puntos en los que tal vez no es que no coincidamos, sino que es un asunto de perspectiva. Primero, el hermano decía que en el mundo militar, oiga este contexto, hay un manual de ética. Pues en el reino también nosotros deberíamos tener ciertos manuales procedimentales, tal vez no teorizados, pero sí al menos estructurales que nos guían a nosotros como ministros de la palabra y que nos pueden enfocar, ¿no? A poder decir, bueno, cuáles son las cosas que los ministros pueden negociar y qué cosas no se pueden negociar. O sea, principios que nos digan, bueno, yo voy a servirle a Dios, haya recursos económicos o no haya recursos económicos. O sea, ese es un principio ético. No voy a intervenir en tales o cuales situaciones. Entonces, ahí nos referimos a aspectos que son netamente procedimentales o de guía para un protocolo de trabajo en el trabajo del servicio del Señor. Eso por una parte, ¿verdad? Por otra parte, creo que hay que definir muy bien, no es que, no es que signifiquen lo mismo los nombres dados a quienes presiden el reino. Pastor, pastor, es una palabra diferente de la palabra, por ejemplo, anciano. O sea, presbiteroi es distinto de poimen, que es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí hay que aclarar que cada palabra tiene una función. La palabra pastor es de pastoreo, de cuidado. La palabra anciano tenía que ver con una connotación judía antigua de persona de experiencia, no solo de edad, sino de experiencia o de vasto conocimiento de sabiduría. Ahora, yo tengo mis discrepancias respecto, allí vamos a entrar al tema de la discrepancia. Yo tengo mis discrepancias de considerar que los pastores tengan ciertas edades avanzadas, necesariamente. Sí los debe haber, sí tiene que tener ciertas edades de madurez, pero yo particularmente conozco varios pastores jóvenes, o sea, jóvenes me refiero de 45, 50, 55 años a lo largo de Latinoamérica y son buenos pastores. O sea, yo creo que no podemos desmeritar el trabajo de muchos de nuestros hermanos, mayormente de a lo mejor República Dominicana, que tiene los pastores más jóvenes de Latinoamérica. Entonces, lo que yo puedo pensar es que no debemos tener ciertos prejuicios respecto a edades, es más bien de personas que cumplan con ciertas características para servirle al Señor en ese campo. Decía el hermano que los evangelistas no pueden ser pastores, sí pueden ser pastores. O sea, el evangelista, si él llena ciertos requerimientos, el evangelista pudiera optar, y si lo anhela, pues podría ser eventualmente pastor. Ahora quiero que hablemos de connotaciones. Creo que el hermano también, en la referencia
puede tener por la, no sé si podría ser por la ilustración, ¿verdad? Quizá eso, quise recordar en todo el mensaje y lo único que me llevó a pensar, o que me lleva a pensar que el hermano aplicó eso en relación al tema del pastorado joven, adulto, puede ser la ilustración, me disculpa por ello, pero repito, era una ilustración. Creo que no podemos literalizar o contextualizar o sacar de contexto eso. Entonces, pero en la práctica, hermanos, en la práctica, en la práctica, muchas congregaciones tienen ministros que hacen labores de pastores en sus congregaciones. La Iglesia de Cristo, muchos ministros están cumpliendo las labores de un pastor, pero sin que los llamen pastores. Pero en ese sentido, aquí estamos hablando no solo para pastores, porque si pregunto en la sala cuántos son pastores nombrados, yo podría saber que fácilmente habrá menos de 5 personas en la sala que sean pastores propiamente dicho, pero cuando hablamos de labor pastoral, hablamos de la labor o de la ética pastoral, estamos hablando de un ministerio como tal. Estamos hablando de la forma en la cual desarrollamos nuestro ministerio. Sea usted evangelista, sea usted diácono, sea usted presbítero, sea usted solo un consiervo que es miembro de una congregación, vale la pena que usted también pueda involucrarse en estos aspectos. Gracias, hermano, Gracias, hermano, por la que me antecedió. Que explicación. Dios lo bendiga, hermano. Sí, gracias, hermano, por la explicación y está bien, hermano, sí. Como dice usted, va, esto no nos difiere ni nos pone en ningún, es solo para aprender más. Está bien, hermano. Gracias, hermano Amén. Gerson Bravo, y a usted, mi amado hermano Freddy Orquilla. Ahora damos paso a nuestro querido hermano Joe Rodríguez y luego nuestro hermano Víctor Garzón. Adelante, hermano Joe. Y ahí voy con mi hermano Yacer, también en ese turno. Adelante, hermano Joe. El tiempo es suyo. Buenas noches, hermanos. Que el Señor bendiga a cada uno por nombre y muy especialmente a mi hermano Gerson. La verdad es hermoso escuchar cuando pues lo que se explica es en base a la palabra de Dios, ¿verdad? Y es lo que Dios está pidiendo de cada uno de sus hijos, de cada uno de nosotros que tenemos el privilegio de poder servir en la congregación. Así que muchas gracias, hermano Gerson, por su mensaje y pues yo solamente quiero aportar como un poco de la experiencia también en el Ministerio del Servicio. Es que a veces nosotros tenemos el privilegio, ciertamente, de recibir noticias que no se le dan a todos los miembros. Nosotros es un privilegio y en algunos casos es hasta una carga que nos toca llevarla a la presencia de Dios y buscarle un camino para encontrar la mejor solución posible. Y a veces nosotros nos sentimos solos y yo creo, cometemos el error de compartirlo con la persona que está más cerca de nosotros, por ejemplo, nuestra esposa, ¿verdad? Y a veces nuestra esposa puede ser que en algún momento tenga la sabiduría para darnos una palabra, pero en algunos momentos pues no recibimos lo que realmente necesitamos y cometemos el error, creo yo, a veces de creer que estamos solos, de sentirnos solos, ¿verdad? Porque cuando lo compartimos con cualquier persona, sea quien sea, y en este caso, pues la persona que nos acompaña en la vida, como nuestra esposa, a veces, pues yo creo que no debería de hacerse. Yo lamentablemente he tenido la oportunidad de conocer o de escuchar de algunos predicadores que se les han confiado ciertas cosas y solamente a su esposa se lo ha compartido probablemente y resulta que ya se regó en todos lados, solo por el hecho de que el pastor sí tal vez, o el predicador, o como le gusten llamarlo, tuvo esa necesidad de compartirlo con alguien y confiando en la esposa, tal vez fue el error más grande, ¿verdad? Entonces, a veces cometemos este error y lo que yo pues ahora hago es
confiar en que no estoy solo, ¿verdad? Aunque me sienta solo muchas veces. Eh, Compartirlo, por ejemplo, con grupos, escuchar grupos así como este de nuestro hermano Rigo, que gracias a Dios lo tiene. eh, pues aquí aprendemos y sabemos que no estamos solos, que todos están pasando por diferentes pruebas y que debemos de saber ahí poner en práctica que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Que no estamos solos cuando recibamos estas cargas como predicadores, cuando se nos acercan personas a compartirnos situaciones muy difíciles, ¿verdad? Entonces, pues solamente compartirlo, hermanos. No sé si usted tiene algún comentario, hermano Gerson. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. No, yo solo quiero Hermano, confirmar, hermano Roberto, si me permite, hermano Robert Montero, me va a dar chance de responder, que estamos en una posición de confianza. Óigase bien, nuestra posición, en el caso de si usted es ministro, si usted es evangelista, si usted es anciano, o si usted es un líder de la iglesia, o un servidor de la iglesia, digamos, usted tiene una posición de confianza, de extrema confianza. No vulneremos la confianza que nos tienen. No vulneremos la confianza que la gente tiene en nosotros, porque ciertamente eso hace que usted esté en un pedestal y por algo tan trivial, usted ya la gente no quiere tener confianza. Ya dice, no, al hermano no se lo puedo comentar porque esto lo va a saber media congregación. Y si la esposa, aquí hay una forma de decir, yo sé que en El Salvador le dicen chambre, nosotros en Nicaragua le decimos chisme, ¿verdad? El chismoso. Entonces, hay, hay, hay esposas que les gusta la chapadiule, dice la gente, o sea, hablar de más. Le encanta ponerle pimienta a la situación. Y muchas veces, quien menos uno espera, quien menos uno cree, es el que más le gusta el chisme. Entonces, nosotros en ese sentido, creo que debemos tener ese cuidado por la confianza que la gente tiene en nosotros y porque Dios nos ha puesto en una misión en la que debemos también cuidar de nuestros hermanos. gracias, hermano Gerson, y a mi hermano por el comentario. Paso con mi hermano Víctor Hugo Garzón. Adelante, hermano Víctor. Gracias, gracias, hermano. Quería comentar lo siguiente, ¿no? Y aprovechando el comentario también de mis hermanos. En la iglesia tenemos funciones y cargos, ¿ya? Funciones las da Dios, o sea, a través de los dones, pues para que tú seas líder, seas pastor o seas, digamos, evangelista y otros dones más los da Dios. Y eso tenemos que más bien evaluar. Que a veces, muchas veces, lo dice Dios, ponemos a las personas por su apariencia, porque habla lindo, tiene mucho conocimiento, y ahí tal vez erramos, porque Dios le da los dones para que el funcionamiento de la iglesia y debemos obedecer eso. Ahora un poquito quería, lo que yo entiendo es que, por ejemplo, un anciano y un diácono no son funciones, son cargos. Y para esos cargos hay requisitos que están en la Biblia, ¿no? Para ser anciano son cargos. Lo otro son funciones que te da Dios a través de los dones. Eso quería un poquito complementar, hermano. Gracias. ¿Algún comentario, hermano Gerson, con Sí, respecto a lo que dijo mi hermano Víctor? eso hace mucho sentido con la descripción de Efesios 4:11, donde aborda la descripción y enumeración de ministerios. Creo que allí está bien atinado esa perspectiva. Me gusta verlo de esa manera porque el texto lo que nos da es una multiplicidad de ministerios en los cuales las personas tienen que encajar basado en sus características, sus virtudes, y en la forma en la que están trabajando para Dios, ¿verdad? Eso es clave para poder distinguirlos. Muchas gracias, hermano Gerson. Pasamos a darle paso a mi hermano Yasser Reyes. Adelante, hermano Yasser, tiempo es suyo.
El audio, hermano. Tiene que activar su audio. Active su audio, hermano Yasser. Está Ahora sí. Ahora sí me, correcto. Solamente quería hacer referencia a algo que mencionaste que me pareció muy bueno, tomando en cuenta el primer pasaje bíblico que mencionaste en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Habla específicamente de que los pastores, hablando de ética, ¿verdad? Ministerial, deben de apacentar la grey. Algo que me llamó poderosamente la atención es esa palabra, ¿verdad? Apacentar. Mencionabas claramente que es cuidar a las ovejas, pero también que el pastor en ese contexto servía de puerta, ¿verdad? Ante el rebaño. Podemos entender entonces de que posiblemente hubo un tiempo donde el pastor era el que cuidaba las ovejas, era el que daba la vida por las ovejas, miraba venir al lobo y era que evitaba que el lobo se llevara las ovejas en su boca. Sin embargo, algo que es lamentable y decadente que estamos viendo hoy en día en el pastorado es lo siguiente. Eh, me estaba acordando ahorita el ejemplo de Asia Occidental, estamos hablando siglo 8 o siglo 7 antes de Cristo. Tal vez se va a oír un poquito raro el ejemplo que voy a poner, pero me es relevante mencionarlo. Eh, si antes, si bien es cierto, era el pastor que daba la vida, llegó un momento donde el pastor se tuvo que auxiliar de un perro. Y nos dábamos cuenta que a partir del siglo 8, siglo 7 antes de Cristo, el pastorado, vamos a decirlo de esta manera, comenzó a utilizar esta herramienta y nos damos cuenta ahora de que el perro es el que cuida a la oveja, el perro es el que arrebata a la oveja de la boca del lobo y muchas veces el perro es el que hace el trabajo del pastor. Y nos damos cuenta entonces de que hoy en día, lamentablemente, eso lo podemos notar y lo podemos apreciar. Si bien es cierto, Pablo menciona y dice que los pastores deben de ser ejemplo en todo. ¿Verdad que sí? Y si los pastores deben de ser ejemplo en todo, nos damos cuenta que muchas veces las obras decaen, las obras, como usted mencionaba, muchas veces se van por malos ejemplos, a veces se van por chismes las personas, pero también la gente se va de las iglesias por la falta, vamos a decirla de esta manera, de cuidado ministerial que anhelando encontrar en las iglesias, lamentablemente no lo encuentran. Es decir, anhelan ver al pastor activo, anhelan ver al pastor haciendo su trabajo, pero como les decía anteriormente, posiblemente se oiga feo el ejemplo, pero muchas veces nos damos cuenta que el trabajo del pastor lo hace otro, cuando debería de ser funciones de los pastores apaciguar la grey del Señor. Bendición, hermano. Solamente quería ese comentario, a ver qué nos podrías ampliar un poquito más sobre lo que acabo de decir. ¿Algo que agregar, hermano Gerson? Adelante. Sí, gracias, hermano, porque allí aborda un tema de índole histórico, histórico-geográfico, que nos remonta un poco al preludio de aquel salmo precioso de David, el Salmo 23. Si escribiera David ese relato, el 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces, ese precioso verso nos da la idea de un pastor que cuida de su oveja de una forma especial. O sea, Dios es un pastor especial que cuida su oveja y que hace que pueda tener vara y callado. Siempre tiene que haber vara y callado. Vara para seguir y callado si es necesario. Entonces, pero sobre todas las cosas, ese cuidado, como el cuidado de las ovejas, unge mi cabeza con aceite. Las ovejas eran rociadas eh, de aceite, su cabeza, para que pudiera limpiarlos de cualquier impureza y perfeccionarla, limpiarla. Eso hacía que la oveja estuviera más limpia, más cuidada. O sea, una belleza, hablando de la oveja como tal, y cómo esto va cambiando, se va mutando a través del tiempo, va evolucionando el cuidado del pastor hacia la oveja con los perros ovejeros que se dan hasta el día de hoy. Pero
Si hay algo que nosotros tenemos que señalar con puntual agudeza, es que no podemos dejar, no podemos dejar de cuidar ciertos aspectos delicados en el mundo actual en el que vivimos. El ministerio, en la predicación, hay a veces descuidos, hay a veces distracciones, hermanos, como ministros, como consiervos. Las distracciones, tenemos que identificar qué es distracción y qué es esencial. Tenemos que definir bien. Hay cosas que nos pueden distraer del reino. Hay cosas materiales que nos distraen del reino. Hay cosas que son temporales que nos distraen del reino. Nos distraen y no logramos ver. Y es allí donde Satanás aprovecha. ¿Por qué? Porque a quien quiere Satanás afectar, al que guía las ovejas, al que las cuida. Y ahí está la ganancia. Porque hay un mensaje del Señor que anuncia antes de su muerte diciéndole, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Aplicándolo un poco al ministerio de la predicación, debemos de cuidar nuestra vida espiritual como guías del reino para que las ovejas, la iglesia, pueda mantenerse cohesionada, unida y firme. Gracias, hermano. Gracias a usted, hermano Gerson, hermano Yesser también. Vamos a solicitar a los hermanos un poquito de paciencia para que nos esperen unos minutitos más para darle paso a nuestro hermano Mario Viva y también a nuestro hermano Milton Muñoz. Así que apelamos a su paciencia, hermano. Muy interesante el tema. Adelante, hermano Mario Viva. Su comentario, por favor. Amén, hermano. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Este, nomás a manera de comentario, ¿verdad? Sé que cuando los pastores se eligen, siempre se ve conforme a la escritura los requisitos que están en Timoteo. Pero sí he mirado, ¿verdad?, que no se le da mucho énfasis a la esposa en cuanto al cuidado que se debe de tener también. Porque querramos o no, es la esposa de un futuro anciano de la congregación, donde pesa también algunas cualidades que habla Timoteo, ¿verdad? Que está en el contexto. Porque en Timoteo capítulo 3:11 habla las mujeres a sí mismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobria, fieles en todo, ¿verdad? Eso no estoy diciendo yo que el pastor debe de vulneralizar, ¿verdad?, la confidencia de los hermanos, sino que por alguna razón, querramos o no, algunas esposas se pueden dar cuenta o pueden notar nuestro semblante, la preocupación y puedan hacer preguntas, ¿verdad? El pastor tiene que tener cuidado de no dar la información confidencial que se está dando, pero allí se requiere de que sea una esposa con el temple que habla la palabra de Dios. Una esposa que tenga cuidado de no llegar más allá de lo que la escritura enseña y de esta manera poder ayudar a su pareja o a su esposo en el ministerio que está llevando a cabo, ¿verdad? Digo esto, ¿verdad? Porque sí hay esposas, hablando en la iglesia general, de que les gusta hablar un poco más allá, ¿verdad? Por eso les decía, cuando se vayan a elegir pastores, se debe de tener en cuenta también las cualidades de la esposa de los futuros ancianos de la iglesia, para que haya una solidez en cuanto al ministerio que se está llevando a cabo. No más esta participación, mi hermano. Bendiciones, hermano Gerson, hermano Yasser. Dios les bendiga. ¿Algo que agregar, hermano Gerson? Solamente quiero traducir, recordando una traducción de la palabra de 1 Timoteo 3, donde hace referencia a hermano Vivas. Es divertido, divertido en el sentido que la palabra uk, al traducir la palabra no calumniadoras, la palabra es uk, diabolé, o sea, no sean diablas.
Curiosísimo, Amén. que las esposas no sean diablas. Amén. Hermano Milton Muñoz, adelante. El tiempo es suyo. Hermanos, buenas noches. Discúlpenme, no tengo cámara porque hay un problema con el computador mío. Bueno, la inquietud que tengo siempre a veces tiene que ver con las listas que aparecen tanto en Tito como en Timoteo. La verdad que son listas que difieren, no son iguales. Eh, ¿por, por qué hay cierta lista en Éfeso, 1 Timoteo 3, y en Tito, por qué son distintas? Tiene que ver con la exigencia propia para Éfeso y la exigencia propia para Tito. Eh, lo que nosotros hacemos normalmente es hacer la lista completa. Tomamos la lista de Timoteo y de Tito y hacemos una sola lista y hacemos el check-in, este sí, este no. Pero pareciera que no es el uso que se le da en Timoteo, porque en Éfeso ya hay pastores. Cuando Timoteo llega ahí Pablo lo deja ahí en Éfeso, ya hay pastores, entonces la lista pareciera que de Timoteo 3 parece que tiene otro rol, otra función, distinta a la de Creta, porque en Tito no hay pastores, pareciera. Entonces, ¿me podría ayudar, hermano Gerson, con esa cuestión, por favor? Hermano Gerson. Sí, es una pregunta muy interesante, muy puntual también. Quiero felicitarlo porque rara vez se hacen preguntas difíciles de discernir, para ser sincero, porque son complejas. Pero voy a presentarle una propuesta, una idea, eh, y es que muchas de estas enseñanzas propias para las características del pastor se basan en las necesidades de corregir elementos de debilidad que habían en esas regiones. Y muchos de estos aspectos que usted ve en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, forman parte de los elementos en los cuales los ancianos allí tenían debilidad. Y es que muchas de las cartas del Nuevo Testamento, para hacer una comparación, muchas de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para corregir ciertas cosas en las cuales se estaba fallando. En este caso, para esta estructuración de requisitos, debió ser, esto es una perspectiva, debió ser, y esa es la discrepancia, debió ser por la necesidad de corregir exactamente esas cosas en los líderes que iban a ministrarle. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, Pablo le dice a Timoteo eh, que él lo había dejado en Éfeso para revisar, para enseñar a la iglesia correctamente y no para prestar atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien edificación de Dios. Entonces, en este caso podría eso atinarle a lo que debía corregir los ancianos en Éfeso. En cambio, en Creta es enviado para corregir lo deficiente, no es distinto. Entonces, esa discrepancia yo la veo más bien como complementario, más que discrepar es como complementar, complementar el modelo, las funciones vistas desde un punto de propósito en el cual se deben de cumplir ciertos requisitos para que las personas que ocupen ese ministerio sean personas aptas, capaces, no personas que cumplen o que están allí para, ¿cómo decir?, para paliar una necesidad. No, están allí para suplir, para poder complementar la iglesia en ese ministerio. Entonces, el punto de vista que puedo presentar al respecto
es sencillamente que, que muchas de estas listas están enfocadas en corregir aquello que en ese lugar no estaban haciendo bien. Gracias, hermano Gerson, hermano Milton. Si eso responde su pregunta. Sí, sí, hermano Robert Montero, pero lo que a mí me llama la atención es que en Éfeso, Timoteo dejado ahí, ya hay pastores. Entonces, a mí me late de que la lista que aparece en 1 Timoteo 3 tiene la función más bien de limpiar el pastorado antes de que sean normas para colocar nuevos pastores. Es posible. Si me puede ayudar, hermano Gerson, con eso. De hecho, en Éfeso, lo que se hace es, de alguna manera, depurar el carácter del predicador que llena los requisitos para pastor en Éfeso, pero que de alguna manera no lo estaban haciendo de forma apropiada o que dentro de la familia del pastor no se cumplían esos requisitos. Entonces, al parecer los pastores, y esto es algo que es muy probable, esto lo pueden ustedes corroborar en Hechos capítulo 14, verso 23 del libro de la historia del cristianismo, o sea, el libro de Hechos. Ahí se verifica que cuando se establecían iglesias, una iglesia instauraba ancianos en un tránsito no mayor a 3 a 4 años. Nuestras congregaciones, en la actualidad, hay iglesias de 50 años que todavía no tienen pastores. Pero la iglesia primitiva, a los 3 años, 4 años, 5 años, ya tenían pastores. Entonces, quizá era una forma de explicar lo que anticipa el capítulo 3, es lo que luego va a tratar de corregir Pablo, diciendo no impongas las manos con ligereza a ninguno, dando a entender que probablemente muchos de los pastores en Éfeso no estaban cumpliendo su ministerio apropiadamente. Entonces es muy probable esa postura, muy aceptable, de pensar de que en 1 Timoteo 3 lo que se trata es de pulir al pastorado, corregir al pastorado. En cambio, en Creta, para la iglesia en Creta, en Tito 1:5, lo que trata de instaurar pastorado. O sea, poner pastores por primera vez, porque no había. Por esa causa te dejé en Creta, dice 1:5 de Tito. Por esa causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, enseñaras lo correcto y que pongas ancianos en cada ciudad. Entonces, allí no hay ancianos, o sea, no hay que corregir, pero hay que hacer las cosas bien desde el principio. Entonces, es muy probable, creo que es válida ese planteamiento del hermano Milton, ¿verdad? Muchas gracias, hermano Gerson. Muchas gracias. Pues gracias a usted, hermano Milton, y a nuestro hermano Yeser, así como a Mario Viva, nuestro hermano Freddy, todos nuestros hermanos que participaron, también a los hermanos que de manera silente ahí pudieron eh, alimentarse. Así que Dios le bendiga a todos, hermano Gerson. El cierre final sería su recomendación final. Que a veces no tomemos lucha, hermano, no tomemos lucha con los hermanos. Eh, Les voy a contar dos cosas rápidas que me confesaron la vez pasada. A ver, quiero ver si están atentos, hermano. En una ocasión, un hermano, esto no me lo confesaron, no me lo confesaron. Me dijo, hermano, le preguntó a mi esposa, a un hermano, ¿qué es lo que va a predicar el hermano? Dice, si yo sé, dice, que los pastores le dicen a su esposa, él viene del mundo evangélico y quizá eso fue lo que él vivió. Entonces,
que supuestamente la esposa, o sea, mi esposa me iba a estar diciendo a mí qué es lo que yo iba a predicar y a quién le iba a predicar y qué cosa iba a, como a reprender a la iglesia o a reprender a personas en particular. Entonces, nada más equivocado. Este hermano estaba muy equivocado. Entonces, le dejé saber que eso es una cosa impropia y que no tiene nada que ver con nosotros, ni lo que enseñamos, ni cómo somos, porque no es el sentir, no es el sentir de los ministros. Y podría pensar que es raro eso en el reino, pues, en el reino del cuerpo de Cristo. Los predicadores no suelen, los hay, pueden haber, pero no suelen usar el púlpito para atacar a los cristianos. No lo concibo, no lo veo yo así, para cuestionar a cosas en particular. Pero si pasa algo, o sea, cuando uno quiere llevar un mensaje, a veces el peligro es que las personas nunca quieran recibir el mensaje. En una ocasión un predicador estaba llevando el mensaje de forma poderosa, pero lamentablemente quería llegar al alma de una persona, pero esa hermana no, hermano, la hermana no quería. El hermano predicaba fuerte y la miraba que la hermana no cambiaba. Entonces un día la invitó a llegar a la congregación mientras él estaba ensayando el sermón del domingo y predicando el hermano fuerte, atacando el pecado supuestamente. La hermana comenzó a llorar y el predicador gozoso dice, ya por fin la palabra le llegó a la hermana. Se le acercó a la hermana y la abrazó y le dice, ¿cómo está hermanita? Que Dios la bendiga. Le dije que viniera a una reunión, pero estaba ensayando el mensaje del domingo. Sí, hermano, qué precioso. Y la mujer jururuy, 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 llorando. Qué precioso ese mensaje. Entonces el hermano en su corazón dice, gracias al Señor que la palabra le llegó a la hermana. En cambio la hermana le dice, ay, qué lástima que no vinieron los Pérez y los Rodríguez al mensaje, a escuchar tan precioso mensaje. Ella nunca recibía el mensaje, ella siempre era para otro, siempre era para otra persona. Lamentablemente eso a veces pasa. Así que no tomemos lucha. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Dios les bendiga. Feliz noche. Amén, amén. Hermano Rigoberto, le paso los micrófonos dejando a ciencia cierta que los comentarios se nos quedaron, pero es con mucho cariño y amor los hermanos que comentaron. Adelante, mi santo hermano. Muchas gracias, mi hermanito Robert, por dirigir, por tomar este espacio tan importante como lo es las preguntas y comentarios. Agradecerle al hermano Gerson por este tema, definitivamente un tema muy importante, especialmente para nosotros los que tenemos un ministerio dentro de la iglesia. Realmente nos anima y también nos pone a reflexionar de cómo estamos llevando ese ministerio realmente. Así que muchas gracias, hermano Gerson, por compartirnos este tema. Sea nuestro Padre Celestial el que derrame grandes y ricas bendiciones sobre su vida para que nos siga dando estos temas tan interesantes, tan importantes, darlos, especialmente en esta plataforma donde casi la mayor parte de los que nos conectamos llevamos un ministerio dentro de la iglesia. Así que muchas gracias también a todos nuestros amados hermanos que formaron parte del programa en esta hermosa noche. Muchas gracias por esa gran predisposición que hay en cada uno de ustedes de querer siempre servirle al Señor a través de este medio. Así que no me resta más que desearles a cada uno de ustedes muy buenas noches